Hace 45 años se vivió un momento que pudo ser glorioso para el béisbol mexicano. La Liga Mexicana de Béisbol vivió su máxima rebelión. En 1980 la liga se paró en seco cuando los jugadores dijeron no más. Se creaba así la Asociación Nacional de Beisbolistas, que se alzó en demanda de salarios justos y libertad contractual, denunciando abusos y falta de seguridad social. Viajamos al pasado oscuro de la Liga Mexicana de Béisbol, la ANABE, una historia de lucha, traición y consecuencias que marcaron a la liga, a peloteros y dueños. En sus 100 años de la LMB es imposible no recordar este movimiento. Suscríbete al canal y toca la campana, dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto es de Leyendas, aquí en Warm Up, el podcast calentando y recordando el diamante. Mis amantes de los diamantes, bienvenidos a De Leyendas. En toda la historia de la Liga Mexicana de Béisbol han existido intentos por formalizar una asociación de peloteros, una asociación de beisbolistas profesionales que vea por los peloteros y que no sean solamente los dueños y la liga quienes tengan la última palabra y sean ellos solamente quienes tomen todas las decisiones, sean estas favorables o lo contrario para la materia prima de esta liga profesional. Pues bien, la gran historia de la LMB cuenta que por allá en los años 50 se intentaron organizar los beisbolistas para contar con seguridad social y un sistema de pensiones, pero en su momento Jorge Pasquel y el resto del grupo de dueños de aquel entonces, bajo amenazas, desestimaron el movimiento que lo encabezaba el Cochihuila Valenzuela. A principios de los años 60 se formó Mutualidad de Peloteros Profesionales Mexicanos, que de igual manera los dueños se rehusaron a destinar fondos al movimiento y este se perdió también en el limbo. El movimiento más fuerte que ha existido en la Liga Mexicana de Béisbol sin duda fue el de 1980 con la formación de la ANABE. Pero ¿cómo inició? Resulta que un buen día para jugar pelota en el Puerto Jarocho, específicamente el 6 de abril de 1980, Los Ángeles de Puebla y el Águila de Veracruz se enfrascaron en una batalla campal por una decisión de uno de los oficiales, lo que desencadenó un acto de represalia por parte de Alejo Peralta, quien era el mero mero de la Liga Mexicana de Béisbol, además de ser dueño de los Tigres capitalinos. Jorge Fitch, manager de Puebla, se negó a salir al campo entre el griterío en la tribuna de unos gritos de apoyo y otros gritos de juego, juego, juego. El equipo Ángeles de Puebla fueron escoltados por la policía al penal de Allende. Cuenta Jesús Alberto Rubio, a quien le tocó cubrir en carne propia el evento como reportero. Tras unas horas recluidos en el penal, fueron liberados. Para agregar más datos al juego de Ángeles de Puebla y Águila de Veracruz, en una nota del Rincón Beisbolero cita que la policía esperó a los jugadores de Ángeles de Puebla para agredirlos y llevarlos a todos detenidos, resultando con lesiones el manager Jorge Fitch, Francisco Paquín Estrada, Alfredo Esparza, José Luis Zamorita Hernández y Pablo Gutiérrez Delfín. Una vez en los separos y tras casi 4 horas de detención, les hicieron pagar 1,000 pesos de aquel tiempo a cada uno de los jugadores. Tras el encierro, la Liga Mexicana de Béisbol se levantó el cuello diciendo que la liberación fue por su intervención, lo cual dicen fue una total falacia, y que aparte la Liga los multó a cada uno de Ángeles de Puebla con 3,000 pesos por el incidente aquella tarde en Veracruz, además del despido del manager Jorge Fitch. Cuenta Rubio que ese fue el momento clave de la formación de la ANABE, pues había un antecedente previo con el despido de un jugador de Tigres capitalinos. La causa que emprendieron fue básicamente que la Ley Federal del Trabajo estuviera presente para ellos. El 12 de mayo de 1980 se funda la ANABE. Ramón El Abulón Hernández, Rafael Barrón, Maximino León, Juan Navarrete, José Luis Naranjo y Nelson Barrera Romellón fungieron como mesa directiva. Ese año la Liga Mexicana de Béisbol contaba con 20 equipos, como eran los Broncos de Reynosa, Cachorros de León, Rieleros, Sultanes, Tecolotes, Acereros, Algodoneros, Dorados, Indios de Ciudad Juárez, Zaraperos, Ángeles de Puebla, Diablos, Leones, Petroleros de Poza Rica, Piratas, Azules de Coatzacoalcos, Osos Negros de Toluca, Plataneros de Tabasco, El Águila y Tigres, con grandes jugadores pero con condiciones laborales paupérrimas. Los peloteros eran tratados como empleados desechables más que como profesionales del deporte, salarios bajos para los nacionales y salarios mucho más altos para los extranjeros. Los dueños de los equipos tenían control total y los jugadores prácticamente no tenían voz, igual que ahorita. Y así, en medio de la insatisfacción, surgió la Asociación Nacional de Beisbolistas, mejor conocida como la ANABE. Un grupo de valientes peloteros decidieron unir fuerzas y luchar por sus derechos. La misión era clara: mejorar las condiciones laborales y obtener un trato justo en la Liga Mexicana de Béisbol.
Pero ¿qué exigían en sí estos jugadores? Eran 4 puntos los pilares de esta asociación. Exigían salarios más justos, seguro médico para ellos y sus familias, libertad contractual, ya que en aquella época los peloteros estaban atados de por vida a un equipo sin posibilidades de negociar con otros, tal cual ahorita. Condiciones de trabajo dignas dentro y fuera del diamante. Ante la negativa de los dueños de los equipos para negociar, la nave tomó una decisión drástica pero necesaria: la huelga. Y es así como el día 1 de julio de 1980, jugadores de Diablos Rojos del México se negaron a saltar al juego que estaba pactado en el Parque Deportivo del Seguro Social ante los Tigres Capitalinos, que cuentan estaba a reventar. Fueron más de 300 jugadores que se declararon en huelga en ese momento y se negaron a jugar. Fue un momento sin precedentes en el béisbol mexicano. Los estadios se vaciaron, el descontento creció, la Liga Mexicana se cimbraba y estaba en incertidumbre, pero respondió con mano dura. Algunos jugadores quedaron del lado de los dueños buscando por su bien inmediato el llevar alimento a sus familias, como fuera. En esos momentos el país no estaba en condiciones económicas estables y bueno, cuando lo ha estado, y mantener el trabajo y el sustento era primordial. Los dueños se agarraron de ellos tratando de que convencieran a los huelguistas de dar marcha atrás, con algunos que dieron el paso atrás y los que no formaron parte. Los dueños de los equipos trajeron a jugadores de ligas menores, trajeron a jugadores de otros países y de cualquier lugar donde pudieran conseguir peloteros de reemplazo para armar una liga donde estuvieron equipos como Algodoneros de Unión Laguna, Azules de Coatzacoalcos, Broncos de Reynosa, Indios de Ciudad Juárez, Zaraperos de Saltillo y por supuesto los Tigres Capitalinos de Don Alejo Peralta. Buscaban acomodar el lugar, terminar el año beisbolero y dejarles saber a los de la nave que iba a haber batalla. Ese año resultó campeón Zaraperos de Saltillo, pero ese campeonato no está reconocido por la LMB para el equipo de la capital de Coahuila. ¿Por qué? No sé. Además, impusieron vetos de por vida a los líderes del movimiento, mientras que otros fueron perdonados. Muchos de ellos nunca volvieron a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol. La ANABE buscó por todos sus medios llevar a cabo sus peticiones hasta tuvieron una reunión con uno de los peores presidentes que ha tenido México, el presidente José López Portillo, que si bien lo recibió, pero solo hizo oídos sordos. Entonces, sin el apoyo del gobierno ni de los medios de comunicación, que curiosamente en los 70s otro presidente, Gustavo Díaz Ordaz, recibió a los futbolistas y ahí sí fue fructífera la reunión para sus demandas, con el apoyo también de los medios de comunicación. Acá en el béisbol los jugadores se quedaron sin opciones. La ANABE, que había nacido como la esperanza de cambiar el futuro del béisbol mexicano, quedó desintegrada eventualmente. Con el pasar de los años, poco a poco se retiraron de la nave peloteros para reintegrarse a sus equipos, pero por tal fueron llamados de traidores. Y para 1986 desapareció completamente ese movimiento. Los peloteros y la Liga Mexicana de Béisbol siguieron operando con las mismas reglas de siempre, demostrando que el poder económico era más fuerte que la voz de los peloteros, hasta ahora todavía. En el invierno no afectaba mucho el veto a los jugadores de principio, pero con el paso del tiempo los de la LMB presionaron para que también fueran borrados del mapa de la pelota invernal. Algunos peloteros que fueron vetados de por vida existieron en el exilio de la LMB, viviendo en condiciones no dignas de alguien que fue deportista profesional, solo por exigir sus derechos mínimos como trabajadores y empleados. ¿Pero qué pasó después? El béisbol mexicano nunca volvió a tener una asociación de jugadores con tanto impacto. Hasta la fecha no existe un sindicato oficial que defienda los derechos de los beisbolistas. Los salarios siguen siendo desiguales, los contratos siguen beneficiando a los dueños y los jugadores no son libres de firmar con quien sea su mejor opción. Si no son cambios o si tienen la fortuna de ser dejados en libertad, es muy difícil firmar con alguien. Y para empeorar la situación, la Liga Mexicana ha optado por traer cada vez más jugadores extranjeros y mexicanos no nacidos en México, dejando de lado los talentos locales y nacionales, optando por el espectáculo. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo se podría cambiar esta situación sin que ocurra lo mismo que con la ANABE? La solución radicaría en la unión y la modernización del movimiento. En la era digital, los jugadores tienen más herramientas que nunca para levantar la voz. Con el apoyo de redes sociales, prensa especializada y hasta organizaciones internacionales, un sindicato moderno podría formarse sin el riesgo de una aniquilación inmediata. ¿Qué se necesitaría para lograrlo? Un liderazgo fuerte y estratégico con exjugadores, abogados, deportivos y economistas que comprendan las reglas del negocio, apoyado de organismos internacionales como la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, la MLBPA, o la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, la WBSC. Una estrategia de negociación progresiva sin huelgas inmediatas, sino con un enfoque de diálogo y presión mediática.
el respaldo de los aficionados, quienes pueden ser la clave al exigir transparencia y equidad en el béisbol mexicano. El béisbol mexicano sigue siendo un semillero de talento, pero sin justicia para sus jugadores, el crecimiento siempre estará limitado. La ANABE fue un intento fallido que no debe ser olvidado nunca, más bien debe servir como una lección para construir sobre esas mismas bases un futuro mejor para el béisbol y los beisbolistas mexicanos. La pregunta queda en el aire, ¿veremos algún día un sindicato de peloteros en México que realmente proteja a los jugadores? Ojalá no tengamos que esperar otras 4 décadas para averiguarlo. Esto fue de Leyendas, la sección donde el béisbol y la historia se encuentran. Nos escuchamos en la próxima entrega. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por seguir aquí, suscríbete al canal y toca la campana, dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto fue de Leyendas, aquí en Warm Up el Podcast, calentando y recordando el diamante. Baseball in Mexico is great. A lot of fun. Fans are great, so I'm happy to be back here. Son ironías del béisbol, a veces uno lo puede tomar de esa manera, ¿no? Ganamos 6,